Buenas noches, Licen. Bueno, ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. bueno, vayan entrando. No se olviden, por favor, de anotar en el chat que indique su nombre completo y pongan para registro para que se vea la asistencia, ¿ya? No puedo estar viendo en el WhatsApp, así que aquí es directo. Y avisen a todos sus compañeros. Bueno, hoy es nuestro segundo encuentro sincrónico y haciendo una evaluación o vamos a hacer memoria un poco de lo que hemos visto en la anterior clase. Hemos visto los objetivos del módulo, todos los sistemas de evaluación, la metodología de trabajo. Hemos hecho la división de grupos para establecer la metodología de trabajo tanto individual como grupal. Y hemos visto en contenido que es la estrategia, la dirección estratégica, la organización y hemos establecido nuestras primeras organizaciones, donde hemos concluido con el nombre, el rubro y el servicio y producto que tenían que desarrollar. ¿No es así? Cuando estamos hablando de hacer... Sí, licenciado. Sí. Está bien, continuemos. Cuando estamos hablando de hacer un diagnóstico social, de hacer un diagnóstico del mercado, recabar información, empezamos por hacer el análisis estratégico del entorno empresarial. Cuando me refiero a una empresa, estoy hablando de la organización como tal. ¿Cuándo se diferencia una organización de una empresa? Cuando la empresa tiene un objetivo de lucro, no se olviden. ¿Y cuál es el entorno empresarial como tal? Cuando estamos haciendo todo lo que es el diagnóstico del entorno empresarial, se van a encontrar con muchos vocablos, con nuevo vocabulario que ustedes ya tienen que irse además familiarizando porque van a escucharlo en todas partes y en todos los campos de trabajo que les vaya a tocar. Cuando hablamos de un escenario, es la descripción de un estado futuro que determinan condiciones que definen el entorno en que la organización está inmersa. Acuérdense, escenario es una descripción del futuro. Están visualizando qué es lo que sucede con la empresa. Factores claves de éxito son aquellos factores que otorgan la ventaja distintiva de la empresa. No es la ventaja competitiva, son solamente aquellos factores que otorgan una ventaja distintiva, manifestándose así cuando tienen un nivel de desempeño en los mismos respecto al resto de las empresas. Aquí está la ventaja distintiva y competitiva. Fuente de diferenciación de la empresa ante el entorno. El objetivo final de un proceso de reflexión estratégica es conseguir una ventaja distintiva. Recuerden lo que les dije, ustedes pueden estar ofreciendo lo mismo que muchos, ya sea en productos o servicios. La ventaja competitiva es lo que hace que se diferencien de los demás. Procesos claves. Voy a hablar mucho de este tema. ¿Quién me puede decir qué es un proceso primero? Voy a hacer la ruletita, no creo, ¿no? ¿Qué es un proceso? Licenciada, buenas noches. Diana, adelante. ¿O quiénes son? Ana. Son pasos a seguir, licenciada, Ya, pasos para a llegar seguir. a un objetivo. Para llegar a un objetivo. Ya, ok, muy bien, Romanet. ¿Alguien más? Son etapas, dicen, que se va desarrollando para lograr un objetivo. Ya, ok. Acuérdense que cuando se habla de procesos, se habla de una transformación. En la cabeza, imagínense ese dibujito donde entra algo
pasa por algo y se convierte en otra cosa. El proceso es una transformación que involucra, como ustedes han dicho, fases, etapas, y que apuntan obviamente a transformar, que ese sería el objetivo, digamos, el logro de. Cuando hablamos de procesos claves, primero quiero un poquito familiarizarlos con lo que significa esto, es decir, dentro de una empresa tenemos ciertos procesos y procedimientos. El proceso es qué es lo que está sucediendo, el procedimiento es lo que se plasma para ver cómo se van dando cada una de las etapas. Los procesos de ventas, los procesos de compra, los procesos de adquisición, los procesos financieros, los procesos de reclutamiento, los procesos de contratación. Tenemos todo lo que se da dentro de una organización son mediante procesos y existen ciertos procesos claves. Estos procesos claves permiten a la empresa entregar propuestas de valor que atraerán y satisfarán a los clientes y son determinantes para alcanzar altos rendimientos de eficiencia. El principal proceso clave que vamos a desarrollar en este módulo es el proceso del cliente. Es saber el camino de un cliente que llega a nuestra empresa u organización, es el gatillo para que empiece la empresa a trabajar en sí y todos los pasos que debe seguir nuestro cliente hasta que cerremos totalmente el servicio con él o la venta y se cierre todo ese procesito. Ese camino del cliente a través de nuestra empresa, desde el momento que hace contacto hasta el momento en que se cierra y se hace entrega del producto o servicio, es un proceso clave y además nos determina lo que van a ver en un siguiente módulo. Es la cantidad de personas, la cantidad de departamentos, el tipo de estructura organizacional, la demanda que se tendrá en cada una de estas etapas. Isabel, ¿algún comentario? Perdón, se activó sin querer. Sin querer. Sigamos. Continuemos. Van a aprender las 3 Cs. Acuérdense, hay 3 Cs dentro de toda organización. Son cultura, clima y comunicación organizacional. Estas 3 Cs, si las manejamos como dentro del cliente interno y nuestros diagnósticos, nos permiten hacer una coherencia de políticas que van a servirnos tanto para mostrarnos al cliente externo como al cliente interno. Y acuérdense que si tenemos en una misma línea ambos, estamos produciendo. ¿Qué es la cultura organizacional? Es un conjunto de normas, valores, creencias, pautas que se comparten y caracterizan los modos de comportamiento y actitudes dentro de una organización. Cada empresita, por más chica que sea, cada organización, por más pequeña que sea, genera su propia cultura. Y por eso después las grandes empresas hacen todo un trabajo especial para que la gente se sienta parte de la familia de la empresa, es decir, parte de esta cultura. Y también tiene que ver con cómo se van a mostrar hacia afuera. Clima organizacional. El clima organizacional dentro de nuestro medio, en las empresas, se está recién tomando en cuenta hace como hace unos 7 años, que dentro de nuestro medio está una empresa que es una franquicia internacional que se llama Great Place to Work. ¿Alguien había escuchado de Great Place to Work? Ya, es una empresa que se encarga a nivel internacional de medir los niveles de clima organizacional y van identificando cuáles son los mejores lugares para trabajar. En Bolivia van varios años seguidos que se pelean los primeros lugares Vigo, Terbol y el otro es, ¿con quién? El Banco Mercantil igual ha ganado. Creo que el Banco Mercantil, sí, pero ese es uno de los más Sí. antiguos del Banco Mercantil. Sí. Yo conocía al equipo que estaban con los del Banco Mercantil y ahora están en otro lado. Pero sí, Banco Mercantil. Bueno, y este ranking de clima organizacional nos dice cuáles son los mejores lugares que tienen el mejor ambiente para trabajar. Finalmente, la comunicación organizacional. Y esta yo creo que es una clave dentro del campo que trabajamos, que es el proceso de transmisión de cultura y también y que genera obviamente parte de las variables del clima organizacional para que las personas lleguen a actuar corrientemente y entiendan lo que sucede en su entorno. La comunicación organizacional nos permite justamente que todos estén comunicados, que todos entiendan y comprendan los objetivos, la misión, la visión, sean parte como tal de una empresa. Entonces, las 3 Cs de las empresas son súper importantes a tomar en cuenta cuando estamos generando una organización.
Más vocabulario. Valores organizacionales, que es algo que vamos a ver en esta clase. Muchas empresas generan esto de la misión, visión y valores solamente por un tema de estética, por un tema de cumplir con algo que se va a mostrar a los demás. Y no se dan cuenta que inmerso en todo esto están los objetivos, están las metas, están además el cómo quieren transmitir y contagiar la pasión por lo que hacen dentro de su empresa a sus empleados y a sus clientes. Valores organizacionales además nos determinan el modus de comportamiento dentro de la empresa. Es el código de comportamiento, los valores organizacionales. Son las convicciones que sostienen el estilo de dirigir la organización, su relación con los trabajadores y entidades externas, su ética está basada en todo lo que sean sus valores organizacionales. No son un montón de palabras que se están repitiendo. Ya les voy a comentar, por ejemplo, en una empresa hace unos años nos presentaron que uno de sus valores organizacionales más importantes era la generosidad. Y nos decían, bueno, hay que transmitir este valor a todos los empleados y además tienen que empezar a practicarlo, pero para esto tienen que asimilarlo. ¿Cómo hacemos para que asimilen esto de la generosidad? A que hagamos un evento externo. No, queremos que sea algo para nosotros, algo que cada uno lleve hasta su casa, digamos, porque esto de los valores es interesante y la cultura y el clima comienzan a repercutir no solamente en comportamientos dentro de la empresa, sino en los hogares de cada uno de estos personajes. Se ubican de la minera San Cristóbal. La minera San Cristóbal estableció ciertos códigos de comportamiento, ciertos protocolos de comportamiento hace muchos años cuando recién llegó, que se han ido poco a poco asimilando en toda la comunidad cercana a lo que es la minera de San Cristóbal. Entonces uno va por allá y es como que le cambian el chip a todo el mundo y están actuando de manera diferente. Personas que empezaron a trabajar en petroleras y comienzan a tener mucho más conciencia de lo que son todos los sistemas de seguridad, por ejemplo, en sus casas comienzan a ser los primeros en que utilizan el cinturón de seguridad, parquean de retro en sus garajes, es decir, las medidas de seguridad que se establecieron en las empresas también repercuten en los hogares de cada uno de los empleados. Volvemos a lo de los valores. Y este ejemplo de los valores que decía la generosidad, se nos ocurrió hacer algo interesante. Invitamos a todos los empleados a un desayuno. El desayuno que tenía tocino, el desayuno que tenía jamones, el desayuno que tenía todo tipo de embutidos y después de un momento decíamos, bueno, el representante y el símbolo, bueno, para quienes en esa época no había mucho problema, pero después ya en las empresas tenemos gente vegana y vegetariana que no hubiera funcionado eso. Pero en esa época todos carnívoros, entonces decíamos, el símbolo de la generosidad va a ser un cerdito. E hicimos unos pines de cerdito. ¿Por qué? Porque el cerdito da todo de sí mismo con tal de complacer a sus clientes. Y así fue como instalamos el tema de generosidad justamente en el área de atención al cliente. Y todos andaban con su cerdito porque todos eran conscientes que debían darse por completo a los clientes para satisfacerlos. Continuamos. Y ahora sí, entramos al entorno empresarial y al análisis del entorno empresarial, que es el marco externo. Recuerden, no es que estamos marcando un área, es un todo, es todo lo que rodea a lo que es la empresa y puede ser considerado desde la competencia, puede ser considerado desde el mercado, puede ser considerado desde el cliente, desde la posición social, la posición política, el contexto cultural. Todo eso debe ser tomado en cuenta al momento de hacer un análisis. Y aquí está. Acuérdense de este grafiquito. Adelante, dime. Alicia. Va a disculpar, no entendí bien, pero me interesó esa parte de los cerditos. ¿Será que lo puede volver a repetir, por favor? Ya, eso solo era un ejemplo. Es de hace muchos años un ejemplo en una empresa cuando se quiere, se hace la presentación de los valores y la idea de presentar los valores organizacionales es que las personas asimilen estos valores como un código de conducta, vuelvan parte de sus comportamientos estos valores. Y en esta empresa uno de los valores era la generosidad.
Entonces nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para llegar a ellos y demostrarles este valor de generosidad en el tema de servicio al cliente? Y se nos ocurrió hacer un desayuno con todos los productos derivados del cerdo, donde después se les decía, ven, el cerdito da todo de sí para que ustedes estén felices y satisfechos en su desayuno. Podíamos haberlo hecho con la leche, con la harina, es decir, había más opciones, pero ese momento se nos ocurrió el cerdito. Además, porque quedaba muy tierno en pines que después se les entregó a cada uno para que recuerden que era ese el valor más importante en la atención al cliente. ¿Está claro, Lice? Clarísimo. Súper. Bueno, aquí están Ah, los elementos del entorno empresarial. Acuérdense, cuando una empresa está mirando hacia afuera y quiere hacer lectura de su entorno empresarial, no solamente ve su competencia, tiene que tomar en cuenta al consumidor, al proveedor, a la competencia, a los grupos reguladores, es decir, la parte legal impositiva, el ambiente, tanto construido como natural donde estamos ubicados, y como si nos vamos más allá a toda la situación económica, política, social, tecnológica, ecológica, demográfica y legal. Ese es un análisis de entorno empresarial. Cuando ustedes quieren ver y saber si el mercado está dispuesto a adquirir su producto o servicio, deben tomar esta cantidad de variables. Imagínense. No es lo mismo si van hasta dónde van a ubicar su empresa. Actualmente ya no es tan importante esto porque tenemos un montón de empresas virtuales donde la parte física no tiene que estar muy equipada y no tiene que tampoco demostrar no tiene que tener mucha departamentalización física porque todo se hace vía online. Pero de ser así, ¿dónde estaría ubicada su oficina? Para que sea el producto más aceptado. ¿Por qué? Porque va a darle forma a la personalidad de la empresa. Este gráfico quédenselo ahí bien. O sea, va a ser pregunta. Hasta aquí. Preguntas, comentarios, anécdotas. Estamos silenciosos. Bueno, continuamos. Dice una A ver. consulta, ¿nos podría dar un ejemplo de una empresa que sea así, que marque bien todos estos puntos que usted nos ha nombrado, por Ya. favor? Ok, en realidad no es que marque bien o que marque mal, ¿no? Porque lo ideal sería tal vez una empresa que haya tomado en cuenta todas estas variables dentro de un análisis. Los bancos, la mayoría de los bancos hace un muy buen análisis para esto. No fácil, el banco fácil hasta ahora no entiende su estrategia. Ya hemos dicho en la anterior clase eso. Pero, el banco económico. El banco económico hace unos 10 años sacó un producto para pymes. Pero resulta que no salía el producto. El producto para pymes significan todo lo que son servicios financieros, sobre todo préstamos para pequeñas y medianas empresas. Y no salía. Y el producto no era socialmente aceptado y no sabían por qué. Y cuando se les ocurre, estamos nosotros ubicados en una zona central donde estaban todos los bancos, con un enorme edificio, con todo muy elegante, donde de alguna forma se atemorizaba al entorno. Por lo tanto, alguien que tenía una pequeña o mediana empresa tenía el preconcepto de que un banco era una institución para gente que estaba mucho más arriba en el tema de negocios y no que iba a darle un servicio a un pequeño o mediano empresario. Son los primeros el banco económico que se les ocurrió llevar el banco al mercado. ¿Por qué? Porque su producto debía responder a su entorno, debía responder a sus consumidores, y estos consumidores en su mayoría estaban en la parte comercial, por lo tanto en los mercados. Y además la misma infraestructura cambió. Los bancos eran edificios grandes, casas grandes. Banco económico comenzó a hacer sucursales pequeñas de un solo piso, muy amigables, con nada complicadas para entrar, nada que de alguna manera atemorice al momento de pedir información. Los oficiales ya no estaban al fondo, así todos escondidos en sus superoficinas. No, estaban adelante, expuestos, solo divididos por paneles. ¿Por qué? Porque tenía que ser fácil. La gente que nunca había accedido a un crédito tenía dudas en todo sentido de toda la parte financiera. Por lo tanto, tenía que sentirse cómodo para acercarse al de aladito y decir, ¿y dónde hago esto? ¿Dónde pregunto esto?
se instituyó personas en las entradas que se volvieron una especie de azafatas, ¿no ve? Que hasta hace poco habían las que entregaban los tiquetitos, le decían, ¿dónde quiere ir? Y todo eso ha sido un análisis del entorno, porque sus productos tenían que responder a un consumidor diferente, a un entorno, a una infraestructura, a una demografía diferente. ¿Vamos? Buenas noches, Liz. Adelante, adelante. Hablando un poquito de Banco Económico, sí es cierto, yo recuerdo que se fueron a, por ejemplo, yo vi, ¿no? Y mis padres de hecho sacaron crédito de ellos, si no me equivoco, pero lo acompañaron creo con una estrategia de marketing, ¿no? Porque me acuerdo que por esa fecha salió el falta, pero ¿qué falta? Decían, ¿no? Esa es otra de sus estrategias, que también la vamos a ver más adelante. Y bueno, y les resultó porque llegaron sí a las pymes y bueno, hoy en día siguen todavía con los asesores y tratan de crear esa confianza entre el asesor y el cliente final, digamos, el que va a sacar el crédito. Pablo, me has hecho recuerdo de otra cosa que hizo Banco Económico y no era parte de la cultura financiera. Los agentes de crediticios, los agentes de crédito, estaban en las oficinas. Y de pronto también se dieron cuenta, nuestra estructura, la arquitectura de banco estaba tan metido en el chip social de que era algo intimidante, grande, con muebles antiguos, gente muy enojada ahí al fondo y con mucha seguridad y demás, que no era fácil acceder, no para alguien en el comercio que estaba buscando ayuda. Entonces los agentes crediticios comenzaron a ir a los mercados y se acercaban puesto por puesto, les decían, no les interesa un crédito y no les interesaría saber, y se quedaban ahí mientras vendía la persona y estaban con la casa ahí explicándole todos los detalles. Eso hizo que todos generen una nueva cultura financiera. Imagínense el cambio que ha logrado. Y esa campaña que hicieron del Falta fue justamente a través de una lectura del entorno, porque otro de los detalles era que la gente de pequeñas y medianas empresas no manejaba todos los papeles. No eran empresas gigantes que estaban acostumbradas a tener todo un equipo que les generaban los papeles, que les generaban los requisitos y todo. Entonces, con el primer obstáculo que se encontraban era cada vez que presentaban algo, se les decía, no podemos continuar, le falta esto. No importa que tuvieran la lista previa. No era gente que iba a estar buscando papeles, su rubro era otro, era gente más activa, era gente más de acción, estaba gente que orgánicamente sabía cómo manejar su negocio. Entonces comienza el falta, ¿por qué? Porque querían apuntar que el Banco Económico era ese banco que iba a ayudarte, iba a ser cercano, que no iba a simplemente exigir, sino estaba para servir. Y eso cambió todo un paradigma dentro del sistema financiero y el siguiente ha sido el Banco de Crédito, que lo ha asimilado muy bien. Y dejaron de ser esa institución grande donde uno tenía que ir a hacer un poco más de pleitesía para ser un servidor de la comunidad. El banco de crédito tiene también un análisis estratégico muy interesante del entorno porque ahora quiere ser lo menos parecido a un banco. ¿Por qué? Porque escogió como consumidor a una generación de jóvenes emprendedores, donde no quieren estar cumpliendo muchas formalidades y necesitan agilidad. Ese es otro ejemplo, por ejemplo. La parte financiera ha tenido que torcerse totalmente. Si ustedes entran al banco, ustedes recuerdan, bueno, que el banco mercantil en realidad antes era el Banco Santa Cruz, que se unió con el Banco Mercantil. Se ha fusionado, ¿no ve? Y el primer problema que hubo ya, les voy a dar un ejemplo interno, no deberíamos adelantarnos a la parte externa, pero les doy el ejemplo interno. Cuando se fusionaron, el primer problema que se dio eran los muebles. ¿Pueden creer? Porque el banco mercantil tenía muebles antiquísimos de esos, pero pues tallados con ebanistas, y eran los escritorios grandes y pesados para cada persona, y los ejecutivos eran personas mayores, con todo ahí en oficinas individuales. Y el Banco Santa Cruz buscaba ser mucho más ágil, y había sido mucho más sencillo en toda su arquitectura. Y cuando unieron las culturas laborales, entraron en shock. Y luego les cuento qué pasó con esto cuando empezó el Banco Mercantil. Continuamos. Los dejo ahí con el medio spoiler. Alicia, en una consulta. Adelante, Lidia. No me quedé claro el entorno externo, era el que estaba explicando, ¿no es cierto? Aquí está, más clarísimo no puede ser, Licia. Cuando se está haciendo un análisis del entorno de tu negocio, de tu empresa. Le iba a preguntar
Sí, Le iba a preguntar qué tiene que ver ahí la competencia. ¿Cómo no vas a saber informarte de tu competencia? Una de las datas más importantes cuando estás queriendo tomar decisiones empresariales es saber qué pasa con la competencia. Y la competencia es parte de tu entorno empresarial, es parte de tu universo empresarial. Entonces ya dividirla, otro análisis se hace mucho más específico cuando estamos hablando de los competidores y se habla del universo competitivo, cercano, lejano, directo, indirecto. Ese es otro análisis. Pero cuando hablamos del entorno, debes estar consciente que tienes competencia y debes saber quiénes son y en qué nivel de cercanía están contigo. Es parte de conocer. Mm, ya. Ya, no suena muy convencida, Liz. No, después nos va a explicar cómo, ¿no? Cómo Sí, saber la cercanía. no, el universo competitivo, en este módulo no se ve mucho No. todo lo del universo Ya. competitivo, pero sí les voy a pasar un grafiquito que es muy simple, donde indica que la competencia puede ser directa, eso quiere decir el mismo rubro y casi igualito, es decir, hablamos de un pollo chuy y un pollo... A la miércoles se me fue. ¿Qué es el otro? Kiki. No, Kiki no es. El mismo estilito tiene que ser. Chris, Exacto. Chris. Pollo Cris. El Chris. Pollo Cris y pollo Chuy. Esos son competencia directa. Competencia indirecta dentro del rubro sería un Kiki. Porque un Kiki, además, Kiki ha sacado la cabeza con su ventaja competitiva para todos lados con su sistema de publicidad. Kiki es un bonito ejemplo de análisis, posteriormente vamos a hablar, que tiene que ver también con el entorno empresarial, si quieres, ahí Luna y otro ejemplo con Kiki. ¿Alguien más para que sigamos adelante? ¿César? No, César se escondió. Bueno, continuamos entonces ante los micrófonos apagados. Si no, vamos a activar la ruletita después. Bien, aquí está. ¿Quiénes intervienen cuando estamos hablando de la estrategia de la organización? Hemos hecho un análisis de nuestro entorno empresarial, ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ya sabemos dónde estamos metidos y cuál es nuestra ubicación en el mercado. Somos muy conscientes y manejamos información. De nada sirve la información si no sirve para tomar decisiones. Ahí está el poder. Todo el mundo habla de que la información es poder. Bueno, no es poder hasta que se toman decisiones basadas en esa información. Y ahí está la estrategia. Tomar esa información y plasmarla en una decisión empresarial. Y la decisión empresarial tiene que ver con otra lectura, que es el cliente interno y el cliente externo. Tenemos información de todo nuestro entorno y ahora nos basamos en todo lo que es el plantel humano. Y estos son los clientes internos, también llamados trabajadores en todos los niveles de jerarquía, y los clientes externos, que estamos acostumbrados al cliente externo a tomar en cuenta al consumidor. Bueno, el cliente externo no solamente es el consumidor, el cliente externo son los inversionistas, son a todos aquellos que les debemos dar razón de nuestras decisiones, el cliente externo. Los inversionistas, los accionistas, obviamente nuestros posibles consumidores, los acreedores, esos son también, y muchas veces los proveedores también son clientes externos, todos aquellos con los que estamos generando un vínculo de intercambio de negocios. Aquí este grafiquito es para que se acuerden este doble círculo de la dona, la organización, todo lo que está dentro, cliente externo, y todo lo que está afuera, que tiene que ver con vínculos, con gente, es el cliente externo. El medio en el que se desarrolla la organización es el escenario de la estrategia, es decir, las estrategias se toman aquí, teniendo en cuenta todo este entorno que hemos analizado, pero las estrategias se toman de la gente para la gente. Entonces, dicen los trabajadores de la empresa tienen mucho que ver en el momento de armar la estrategia, ¿no? Sí.
pero va a depender del nivel. Obviamente hay quienes son responsables de la dirección estratégica, es decir, de llevar adelante todo, y es la parte ejecutiva, la parte de la plana ejecutiva que se llama. Pero la información de cómo establecer esta estrategia en realidad viene desde abajo. Un ejemplo bonito. ¿Quiénes fueron estos? Bueno, no me acuerdo. Ustedes saben que las impulsadoras, que ahora obviamente ya no hay en todos los mercados, las impulsadoras serían el último eslabón dentro de una jerarquía de una empresa, ¿no es así? Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera tienen una relación directa. Esta gente que es semicontratada al día o por mes para una empresa, es decir, ni siquiera debería ser considerada un cliente interno las impulsadoras. Pero resulta que las impulsadoras eran el agente clave de información. Una empresa, para hacer en realidad Hipermaxi, se dio cuenta de que las charlas entre las impulsadoras daban muchísima más información que la investigación de mercados por la que pagaban mensualmente. Entonces empezaron a capacitar a sus impulsadoras para extraer más información. Y ahí es cuando la impulsadora se ponía un poco cargosa. Entonces cuando íbamos y queríamos sacarle la salchichita y la otra comenzaba, ¿y le gustó? ¿Y cuál le gusta? ¿Y cuál preferiría? Y comenzó con una rueda de preguntas. ¿Por qué? Porque ya estaban capacitadas para extraer información clave del mercado. Y este último eslabón, que ni siquiera considerado como parte de la empresa, como un cliente interno, resultó ser un informante clave para la plana ejecutiva, para aquella que toma decisiones. Por lo tanto, al momento que estamos generando nuestra dirección estratégica, ningún nivel debe ser descuidado cuando tiene que dotar de información, porque los cambios se pueden dar a todo nivel de la organización y pueden generar, obviamente, una distinción en el mercado. Todo lo que son, por ejemplo, la gente que no se le en los restaurantes, todo lo que son los meseros, el barista, resultaron ser informantes claves. Hoy se los toma muy en cuenta, pero eso ha sido años de darse cuenta. La evolución de los sistemas de dirección a través de las épocas, a través de la historia, ha ido cambiando cómo manejamos nuestras empresas. Por ejemplo, cuando son las empresas chicas, las empresas iniciales, entonces solamente nos importa el control. Queremos controlar la parte que sale dinero, entra dinero, sale dinero, entra dinero. Y ese es el primer nivel. Estamos empezando un negocio, lo primero que queremos es no entrar en quiebra. Y eso significa controlar dinero que salga, controlar dinero que entra. Luego entra una dirección por extrapolación. Nos sentimos más seguros con la parte financiera, ya manejamos qué entra, qué no entra, entonces ya podemos planificar decisiones. Un food truck empezó chiquitito y de pronto ya comienza a pensar a tener varios en diferentes zonas de la ciudad, pero es porque ya maneja su entrada y salida. Ya sabe cuántos shawarmas está vendiendo al día. Y luego viene la planificación estratégica. Y esto no solamente quiere decir planificar a futuro, sino significa direccionar a futuro, anticiparse a los posibles cambios del mercado. Imagínense, es estar excavando y comiendo información del mercado todo el tiempo, de este entorno, este contexto de mi rubro, de mi nicho ecológico mercante, de mercado, para que yo tenga información suficiente para anticiparme a los posibles cambios. ¿Alguien se imagina que anticipó un evento como la pandemia? ¿Alguna empresa que haya anticipado de manera estratégica un evento como la pandemia? ¿Ustedes ubican? ¿Nadie? Parecería que nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? Pero hay una organización que miró un poquito atrás, consideró la historia y sí tomó en cuenta la pandemia